Grabar. Ahí está. Bueno, Ajá. Por favor, si pueden mutear los vamos a mutear micrófonos los micrófonos. Ahí y está. bueno, y yo lo voy a grabar para que quede grabadito. Bueno, yo titulé esta charla Saber más para ser mejor, ser para ser. Hoy se está hablando bastante de esto de ser personas íntegras, ¿no? De trabajar desde la integridad del ser y hacer cosas realmente benéficas para los demás. Y hoy nos vamos a centrar un poco en saber un poco acerca de cómo funcionamos los seres humanos desde la PNL, desde algunos conceptos de la PNL, ¿sí? Entonces, las preguntas que les hago en un comienzo, si nos comparamos, digamos, metafóricamente con un iceberg, si nos ven, escuchan y sienten como somos, o como nos ven, escuchan y sienten los demás. O sea, en realidad, ¿cómo es este tema de la percepción, no? ¿Cómo funciona esto? Vieron que un iceberg tiene una parte que vemos, ¿no? Que es la que está sobre la superficie del mar, ¿sí? O del océano. Pero hay una parte que no vemos, ¿sí? Entonces, la parte visible nuestra y de todos, de cada uno de nosotros, es una cuestión bastante subjetiva, ¿no? Que los demás de pronto puedan llegar a percibir en función de cómo están ellos mismos, ¿no? Entonces yo puedo percibir de una manera, Martín puede percibir de otra, Nieves puede percibir de otra manera, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nos podemos acercar un poco a esta realidad, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Tengo responsabilidad en lo que el otro percibe de mí? ¿Yo tengo alguna responsabilidad en este tema? Y sí, tengo alguna responsabilidad y bastante responsabilidad, porque yo puedo de pronto chequear mi lenguaje corporal, puedo hacer conciencia en cómo me expreso corporalmente, puedo tener conciencia y cuidar qué palabras uso, qué palabras digo, ¿sí? También puedo tener ese cuidado. Y también tengo responsabilidad en mi voz, en cómo utilizo mi voz para hablar, qué tono de voz uso, si hablo muy fuerte, si hablo muy bajo, en fin, todas estas hacen un poco a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en la comunicación, porque en definitiva, todo esto ¿a qué va orientado? A tener una mejor comunicación con los demás. Y en este negocio sabemos que es muy importante lograr conexión, lograr esa comunicación con el otro, con los demás, no solo con personas que traigamos nuevas al negocio, sino siendo parte de un equipo, con nuestros downline, con nuestros upline, todo el tiempo necesitamos de la comunicación, ¿sí? Necesitamos comunicarnos adecuadamente para lograr trabajar en equipo, ¿sí? Esto también aplica a nuestra vida cotidiana, de qué manera nos comunicamos con nuestras familias, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestro vecino, en fin, con todas las personas que interactuamos a diario. Es por eso que esto se extiende a la vida, a la vida cotidiana, a todo lo que cada uno de nosotros, con el tipo de personas, con las personas con las cuales interactuamos todos los días, ¿sí? Entonces, ¿tengo responsabilidad? Sí, tengo responsabilidad en lo que se percibe, el otro percibe de mí, por lo menos en lo que yo me puedo hacer cargo, ¿sí? Y también de mi estado de ánimo, que era el último punto que me faltaba mencionar, mi estado de ánimo. ¿Yo tengo responsabilidad en mi estado de ánimo? Sí, porque yo puedo trabajar sobre mi estado de ánimo, puedo hacer cosas para que mi estado de ánimo sea el adecuado para poder comunicarme con los demás, ¿sí? Hay un principio que voy a empezar a desarrollar en PNL que decimos que la realidad no entra en nuestro cerebro. Y es así. Fíjense, ustedes piensen en este momento dónde están ubicados. ¿Sí? Me están escuchando a mí, están mirando el celular o la computadora, no sé dónde están.
pero si ustedes miran su entorno, van a ver que perciben el entorno, pero ese entorno no entra en su cerebro, ustedes perciben una parte de ese entorno. ¿Y cómo lo perciben? ¿A través de qué? A través de los sentidos, ¿sí? Los sentidos, sabemos cuáles son: vista, oído, tacto, olfato y gusto. En PNL estos sentidos se simplifican en tres, que son el visual, el auditivo y el kinestésico, que abarca tacto, olfato y gusto, ¿sí? Hasta aquí creo que es claro que nosotros percibimos el entorno, percibimos a los demás, percibimos todo lo que ocurre a nuestro alrededor gracias a los sentidos, ¿sí? Cuando nosotros, un poco quise simplificar en este dibujito, que nosotros somos, en principio, una célula, ¿sí? En principio somos un óvulo fecundado, nos desarrollamos. En ese desarrollo se van poniendo en juego todos esos sentidos, ¿sí? Todos esos sentidos van generando en nosotros todo lo que se llaman percepciones, que no son ni más ni menos que circuitos neuronales en nuestro cerebro, ¿sí? Que nos permiten percibir todos esos estímulos que hay en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Olores, sabores, colores, formas, en fin, todo lo que podemos llegar a percibir con nuestros sentidos, ¿sí? Esto va generando en nosotros lo que llamamos en PNL un mapa mental. Cada persona es diferente, cada uno de nosotros vive situaciones de vida diferentes, en entornos diferentes, con vínculos diferentes, y todo eso va generando lo que llamamos un mapa mental. Entonces, cada persona podemos decir que tiene un mundo, es un mundo en su interior, porque todo eso se fue construyendo en el desarrollo, en el crecimiento, a partir, como les decía, de ser una simple célula, ¿sí? Todo ese desarrollo se va dando en función de una codificación genética que todos traemos en principio un ADN que en la interacción con todo el entorno, ¿sí? Dentro de la madre, se va a ir generando un ser humano que se va a ir desarrollando y va a ir generando en su mentalidad un mapa. Eso es lo que llamamos en PNL, un mapa, ¿sí? Un mundo propio, un mundo interior, que va a tener las características de cada persona, de cada individuo. Es por eso que podemos decir que somos todos iguales, pero simplemente podemos hablar de percepción, de que todos percibimos de manera diferente en función de esa historia vivida. Y así podemos hablar de que hay una percepción, de que cada uno de nosotros tiene una percepción. Y esto les traigo a acotación esta historia de un elefante, que le cuenta esta historia, se cuenta así, de que llega un elefante a una población donde todos eran ciegos, ¿sí? Y como era algo inédito, las personas más sabias del pueblo se acercan y empiezan a tocar al elefante, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos empieza a, mediante el tacto, a percibir diferente. Hay uno que toca las piernas del elefante y entonces dice, esto es como una columna. Otro toca la piel y dice, esto es como una alfombra. Otro toca la oreja y dice, no, no, esto es como un abanico. Y el otro toca la trompa del elefante y dice, no, no, esto es como una soga. Fíjense cómo cada uno, en función de lo que fue tocando, siendo el mismo animal, fue percibiendo algo diferente. Bueno, esto es metafóricamente un poco lo que nos pasa a todos nosotros, ¿sí? Se imaginan a nivel comunicacional lo de pronto complicado que se convierte el comunicarse o entender al otro, ¿sí? Porque el otro puede estar percibiendo algo que yo no percibo, y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Aquí estamos hablando de un elefante, y fíjese, 4 personas percibieron al elefante de diferente manera. Si bien
usan nada más que un solo sentido, que es el sentido del tacto, ni hablar si les preguntamos el sentido del olfato o alguna otra sensación que puedan haber tenido acerca de una misma cosa, ¿sí? Esto es percepción. Ahora bien, aquí puse un poco algunas imágenes graciosas, ¿no? Fíjense, ni hablar de la percepción, la diferencia de percepción que tenemos hombres y mujeres, porque es abismal, ¿sí? No es mejor una que la otra, no, acá no hay ventajas ni desventajas, simplemente son diferentes. Fíjense cómo la chica observa un gato y se imagina una cosa, ¿sí? Percibe algo o se imagina, crea una imagen mental de ese gato, y el señor, en cambio, se imagina otra cosa. Y fíjense, bueno, esta es muy conocida, muy vista, como de acuerdo a cómo se observa, cada una de las personas ve un número diferente, ¿no? En función de dónde está situado, ¿sí? Entonces, todos tenemos interpretaciones de lo que ocurre, tenemos interpretaciones de situaciones, de circunstancias, y aquí, fíjense que hace un momento yo escuchaba, porque estuvieron reunidos con Fernando Magallanes, parte del equipo, yo no pude estar, pero escuchaba, hablando un poco de la situación de nuestro país, que podemos verla como una situación de suma crisis, de sentirnos de pronto que todo se viene abajo, y podemos elegir percibir, o podemos elegir construir una percepción diferente, decir, bueno, a ver, a raíz de esta crisis, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? ¿Qué posibilidades tienen las personas de interesarse en este negocio? Va a haber muchas personas que van a querer generar ingresos porque van a necesitar para reforzar sus presupuestos. En fin, va a haber motivaciones nuevas quizás que no estaban antes para que la gente pueda interesarse en este negocio, un poco haciendo acotación a la situación actual que estamos viviendo. Fíjense esta imagen, que me gustaría que por ahí alguno comente qué es lo que observa. ¿Alguno quiere comentar qué es lo que observa en esta imagen? Y como un río, y bueno, y hay una pareja observando el río. Sí. Una, no sé qué es. Y yo vi un bebé. Bien. Bien. ¿Alguien vio el bebé? Hay un bebé en el horizonte. Ajá. ¿Alguien más vio el bebé? Martín. Ajá. ¿Alguien más lo vio? Qué buen dibujo, es espectacular. No, eso es una pareja que van a tener un bebé. Bueno, vale. No, pero está bien la idea, vale la idea, porque la idea de Ana justamente no está bien ni está mal, ni lo que ve él, ni lo que veo yo. Porque ambas cosas están en el mismo dibujo. Exactamente. Vale, Ana, vale, perfecto. Si alguien más lo veía, si alguien más veía otra cosa. Pero bueno, seguimos. ¿Vale? ¿Quién habla? Miguel. ¿Miguel? ¿Sí? Sí, el bebé y la pareja, nada más. Exacto. El bebé se ve y se ve también la pareja en el paisaje. ¿Sí? Vale. Esto es percepción. Al bebé no lo vemos, pero sí vemos lo que ve Claudio. Bien. La pareja mirando el horizonte. Bien. Bueno, les voy a mostrar dónde está el bebé, si no lo ven. Aquí está la cabeza. Fíjense. El cuerpo. Las piernitas. ¿Lo ven? Ahora sí. ¿Ahora lo ven? Las manitas. Uy, bueno, yo no soy muy buena dibujante con el cosito este. Acá está el rostro, ¿lo ven? Sí, está como en el vientre. ¿Vieron? Sí, posición fetal, sí. Exacto. ¿Vieron? Bueno, esto es percepción, justamente. Tiene que ver con esto que estamos conversando. ¿Cómo de pronto... Perdón, ¿quién habla? ¿Alguien pregunta algo? Dije yo, hola Analía, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Bien, entonces, sigamos. Quise poner un poco estos ejemplos para ejemplificar este tema de la percepción, ¿sí? Entonces, hay un principio, un postulado en PNL que decimos el mapa no es el territorio. Es decir, lo que está ocurriendo afuera, la circunstancia, lo que está pasando, no entra dentro de nuestro cerebro, sino que nosotros tenemos una percepción, porque hay una serie de cuestiones que ocurren en esa percepción que son llamadas filtros, que tienen que ver con generalizaciones, con distorsiones, distintas cuestiones que hacemos, ¿sí?, para que se genere esa percepción en nuestro cerebro llamado mapa, ¿sí? Ese mapa, a su vez, va a estar muy vinculado a la parte emocional, por eso que ahí habla de un estado interno, que tiene que ver con la parte emocional, que no la vamos a tocar porque ahí ya dejamos abierto para un próximo encuentro, hablar de estados internos, estados emocionales, ¿sí?, estados de ánimo, que eso da para hablarlo en otra capacitación. Saben que somos extremadamente complejos, digamos, entonces hablar todo junto es bastante imposible. Hablemos simplemente de percepción y de comunicación en este encuentro. Bueno, en cuestión es que, en función de todo ese mapa, de esa percepción que nosotros tenemos de lo que está ocurriendo afuera, de lo que está ocurriendo en el entorno, se va a determinar nuestro comportamiento, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, se está por largar a llover, yo percibo, siento el olor de la lluvia, que justamente ahora me parece que se está por largar a llover, entonces percibo con mis sentidos que está por llover, y ¿qué hago? ¿Qué comportamiento, qué acción hago? Me voy adentro, o agarro el paraguas, o bueno, preveo que está por llover y que de pronto me puedo mojar, ¿no? Por decir un ejemplo tonto, digamos, para que entiendan un poco cómo es el funcionamiento. Y en función de los sentidos, hablamos en PNL también de sistemas de representación. ¿Qué significa esto? Es decir, que nosotros dentro de esos sentidos hay algunas personas que priorizan un sentido con respecto a otros, ¿sí? Entonces hablamos de personas que son más bien visuales, personas que son un poco más auditivas, o sea, que usan más ese sentido. Usamos todos, porque los necesitamos a todos, pero hay como una inclinación o como una preferencia en ese sentido. Por eso hablamos de personas que son un poco más auditivas y personas que son kinestésicas. Las personas kinestésicas son las que usan más el tacto, el olfato y el gusto, ¿sí? Entonces, esto, ¿dónde lo reflejan las personas? En el tipo de palabras que usan, ¿sí? Y aquí esto es específicamente para comunicarnos. Si ustedes a partir de ahora se ponen a escuchar los relatos, los argumentos de las personas, van a detectar qué tipos de palabras usan. Si se refieren a palabras visuales como imagen, enfocar, por ejemplo, usan los colores, hablan de observar, dicen mira esto, mira lo otro, usan más bien palabras que tienen que ver con la percepción visual. En cambio, las personas más auditivas usan palabras que tienen que ver con eso, con lo auditivo, me suena, me pregunto, digo, en fin, palabras que tienen que ver con ese sentido. Y los kinestésicos más bien hablan de sentimientos, de sentir, por ejemplo, pueden decir cosas como, esto me parece que está espinoso, pueden decir cosas, esto está muy pesado para mí, esto me parece muy frío, esto es muy, muy rudo, en fin, hablan más bien de sentimientos, de cosas que sienten, ¿sí? Y esto les aseguro que se refleja muchísimo en el lenguaje. Cuando hablamos usando este tipo de palabras que nos hacen distinguir
hacia qué canal usamos más para comunicarnos. Y les digo, por ejemplo, es que yo descubrí en nuestra relación con Jorge que teníamos muchísimos problemas en nuestra comunicación porque estaban a este nivel los problemas, porque yo soy más bien un poco más auditiva y kinestésica y Jorge es más visual. Entonces imagínense, la comunicación estaba un poco dificultosa en ese sentido, pero cuando lo concientizamos, cuando nos dimos cuenta, cuando yo me di cuenta de que él necesitaba que yo lo mire cuando me habla, que hasta ahora me lo dice, él me está mirando y quiere que yo lo mire para que lo escuche, y yo le digo que yo lo escucho sin mirarlo, entonces, para que se vayan dando cuenta por ahí, y fíjense ustedes en sus relaciones si no pasan por lo mismo, ¿sí? Porque se da esto, no falla, esto funciona. Bien, sigo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nos comunicamos desde una neurolingüística, es decir, desde un canal preferencial de comunicación. Por eso hablamos de programación neurolingüística, porque se refleja en todo eso que tenemos dentro de nuestro cerebro, ese mapa mental, se ve reflejado en nuestra lingüística, ¿sí? En función, de las palabras que utilicemos para comunicarnos. ¿Qué necesito hacer para tener una buena comunicación? Por ejemplo, yo puse al ofrecer mi negocio, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. En primer lugar, lo que más necesitamos, porque para poder captar qué tipo de canal de comunicación, qué tipo de cómo se comunica la persona, ¿sí? Qué tipo de palabras usa, necesito escuchar. Si no escucho, no tengo manera de entender, de saber, ¿no? Entonces, como básico, escuchar. ¿Qué tipo de palabras usa esa persona? ¿Sí? ¿Cuál puede ser su canal preferencial de comunicación? ¿Sí? Respecto a los sentidos. Y yo puedo decidir usar ese canal. Si la persona yo percibo que es muy visual, voy a comunicarme mejor si yo también entro en ese juego del uso de palabras visuales. La comunicación va a ser mucho más fluida, ¿sí? Otra de las cuestiones también muy importante es usar, para conectar con esa persona, es usar el mismo ritmo y tono de voz. Esto se llama acompasar en PNL, o sea, sigo más o menos el tono de voz y el ritmo que tiene la persona para hablar. Entonces, ahí yo logro una mayor conexión con esa persona. Y el otro concepto que también usamos mucho en PNL, que es el de rapport, que es el que se va a lograr, que va a ser esa conectividad que yo logro con el otro, en función de aplicar un poco todas estas ideas, en prestar atención, y a su vez también prestar atención a su lenguaje corporal, ¿sí? A lo que esa persona está expresando con su cuerpo, y yo en función de eso, de esa observación, puedo también de pronto acompañar movimientos similares. Por ejemplo, se recomienda para conectarnos mejor con el otro, sentarnos de una manera similar. Si la persona está con las piernas abiertas, yo también me siento con las piernas abiertas o las piernas cruzadas, apoyo el brazo, me cruzo de brazo. En fin, tratar un poco de despejar a la persona, y eso hace también que uno se conecte y logre una mejor comunicación, ¿sí? Voy a volver a la primer filmina, a ver si puedo, porque la idea es que repasemos como empezamos al principio. Aquí se trata de que mediante un poco primero el autoconocimiento, tomemos responsabilidad y tomemos posesión sobre lo que nosotros hacemos y mostramos. Esa parte visible nuestra va a tener que ver con todos estos conocimientos, con todo este autoconocimiento que a su vez
va a generar que yo esté muy conectado conmigo mismo, ¿sí? Que esté muy atento y que pueda escuchar al otro y de pronto pueda lograr esa conexión con el otro mediante la observación, ¿sí? Y la escucha, que se habla mucho sobre todo de una de escucha activa, de escuchar al otro realmente con todos los sentidos, ¿sí? Que parece loco, pero podemos, mediante la observación y el uso de todos los sentidos, escuchar y prestar atención al otro, y el otro se va a dar cuenta de que le estamos prestando atención. Fíjense que cuando no hay una buena conectividad, una buena conexión, nos damos cuenta de que fue así como, hola, sí, nos cruzamos, pero no hubo conexión. Esto es algo que se percibe, ¿sí? Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, pero esto es lo que había preparado para ustedes. Quiero que me comenten qué les parece y si tienen preguntas, se las quiero responder. Aquí estoy. Bueno, muchas gracias, Analía, por la presentación. Me gustó mucho, nos deja un poco claros quienes estamos en el tema del coaching, sabemos estas tecnologías, y está muy bueno que los podamos conectar. Lo más importante que recalco es que está muy bueno que podamos conectarlo desde el punto de vista del negocio, ¿no? Saber que nosotros tenemos enfrente una persona con la cual podemos emparentarnos de manera tal de poder comprender mejor su situación, y eso nos va a llevar a entender y lograr elicitar, o sea, que la persona nos diga con sus palabras cuál es su necesidad, para lo cual nosotros podemos aprovechar eso para nuestro negocio, ¿no? Para el desarrollo de nuestro negocio. Exacto, así es, Martín, así es. Conectar con el otro para poder percibir de pronto qué necesidad puede tener pendiente, qué dolor también le llamamos, qué puede estar buscando esa persona que nosotros de pronto podamos resolver en ella con nuestro ofrecimiento, qué cuestión de su vida nosotros podemos de pronto colaborar para que la pueda resolver. Genial. ¿Los demás? ¿Preguntas? Ya, ¿De a uno? ¿Claudio? no, justamente coincidía con lo que era Martín, lo que decía, de que para este negocio, para lo que es fundamentalmente las entrevistas mano a mano, y para lo que es después ayudarlo a decidir muchas veces las posturas de los brazos, la postura de las piernas, bueno, muchas veces uno nunca no le ha prestado atención, ¿no es cierto?, a esas cosas, y en esto nos va a ayudar mucho para lograr efectividad, ¿no es cierto?, en el negocio. Eso quería nada más que detallar. Claro, sí, el área también es un área re importante, la del lenguaje corporal. Aquí, fundamentalmente, con PNL hacemos un poco más de hincapié en el lenguaje, por eso es que programación neurolingüística hablamos un poco más desde el lenguaje, de los canales de comunicación, por eso de la percepción, y un poco el rapport sí que tiene que ver con un poco hacer como espejo, digamos, del otro, que eso permite que haya conectividad, ¿sí? Que nos conectemos y podamos generar un diálogo fluido y entendimiento, fundamentalmente. ¿Hacia dónde va la comunicación? Hacia entendernos y hacia yo darme cuenta de pronto el otro que está buscando, que necesita, que le puede servir de lo que yo tengo para ofrecerle, ¿no? Y lo mismo ya cuando lo traslademos al trabajo en equipo, lo mismo. ¿Qué necesidad tiene de pronto alguien que se acerca, que puede estar buscando, que puede estar necesitando de nosotros? En fin, hace un poco a esto, a la comunicación en todos los ámbitos, ¿no? ¿Los demás, Nico? ¿Nico y Virginia? ¿Alguna duda? No, yo no. Sí, Vir. Sí, No, Virginia. lo único que iba a decir No, decía que está bueno y de repente uno se hace más observador.
también. Claro, exacto. Exacto. Visual. Sí, Julio. No, está bien, está. Sí, le estaba dando lugar ahí a Nico y a la nave. Eso también yo lo veo por parte de la educación que uno ha tenido. Si uno se tiene buena formación intelectual, llamémosle, en una facultad, en un centro de reclutamiento donde te enseñen a mirar y contemplar, y tener adiestramiento donde te digan, mire, hay que vestirse así, hay que bañarse así, etcétera, etcétera. Es desde la cuna, eso se mama desde la cuna. La atención siempre hay que hacerla bien directa, como dijiste vos, Ana, mirándola a los ojos, así Jorge no te reta más. Pero sí, en parte de la seriedad del negocio es afrontar las cosas mirando de frente a todas las personas, no únicamente a una, sino que esto es un negocio para todos y bueno, tenemos que todos meternos en el hombro el trabajo del empresario, ¿no? Ujú. Eso, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Oscar. Miguel. Está bueno, interesante. Si bien uno ha escuchado ya en varias capacitaciones estas charlas, pero bueno, siempre se va aprendiendo algo. Viene bien, ¿no? Uno refresca y alguna cosita nueva pesca, ¿no? Sí, uno pesca, ¿no? Una vez también me decía, cuando uno está frente al otro, en esto de que el otro puede tener la mirada más fuerte que vos o te puede ganar, el de enfrente, alguien me enseñaba, un empresario, ¿no? Me decía, miralo acá, al medio de los dos ojos. No le miré los Claro, ojos, miralo acá. claro, Tu claro. punto que sea acá. Ujú. Entonces no te va a ganar nunca con la visión. Vos Mirá parece que vos. lo estás mirando, pero vos ponés el centro acá en el medio de los dos ojos, ¿no? Mm, Entonces siempre lo estás mirando, pero vos no le estás mirando los ojos. claro. Fíjate el tema de lo que es la escuela, ¿no? En la escuela, la maestra no está preparada para saber qué alumno es visual, auditivo o sensorial. Por eso muchas veces muchos chicos no aprenden nada, porque está hecho de una manera, sencillamente, por ejemplo, visual. Y bueno, yo por ejemplo soy auditivo. Yo puedo escribir 2 o 3 renglones y después no me canso, ya no escribo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puedo aprender con una grabación? Una Ujú. grabación, yo lo repito, pero de otra manera yo no aprendo. Y Sí. fíjate vos, la escuela, por eso es importante poner atención a esto, ¿no? Pero, Sí, hoy las neurociencias han desarrollado estrategias de intervención para sobre todo los alumnos que tienen estas dificultades cuando son detectadas, porque el tema es que a veces no se detectan, pero cuando son detectadas, inclusive yo porque hice el año pasado una formación en neuroaprendizaje, y hay inclusive aplicaciones, lo que pasa es que los docentes no están capacitados. El gran problema que tenemos es que los docentes no están capacitados, pero ya hay estrategias de intervención, hay aplicaciones que se han creado justamente que traducen los textos en audios para que para que los alumnos puedan estudiar con audios, ¿sí? El conocimiento, las estrategias, las intervenciones están. Lo que falta es tener docentes capacitados. De todas maneras, lo que tenemos que aprender es a escuchar prácticamente. Porque sí, si en la escuela justamente están aplicando el sistema del audio sobre los chicos, quiere decir que significa justamente que hay muchos que escuchan pero no escuchan nada. ujú, Entonces, hay que aprender a escuchar qué es lo que dice la otra persona también. sí, Porque uno muchas veces está dirigiendo o presentando un negocio o, en fin, entablando una charla seria, pero no trata de escuchar al resto. O a lo mejor no se da cuenta por el afán de terminar lo más rápido posible o el apuro que tenga la otra persona. sí. Pero hay que aprender a escuchar. Y además escuchamos para responder. Siempre estamos escuchando para responder, no escuchamos para entender al otro.
escuchamos para responder. Fíjense, ahora, yo hace mucho que no miro televisión, ¿no? Pero he visto a muchos periodistas que me ha llamado mucho la atención, y si son de ver, observen. Hay muchos periodistas que hacen una pregunta y el entrevistado responde, y es como que saltan a otra cosa, es como que no siguen. Fantino no, Fantino es un capo en entrevistas, pero hay periodistas que hacen una pregunta, responde la persona entrevistada, y ahí se corta, digamos, se hace un corte, es como que parece que ni escuchó el periodista. Fíjense, a mí me llamaba mucho la atención este tema, digo, wow, es como que la persona contestó y nada, o sea, y me parece que siempre está bueno esto del intercambio, ¿no? Yo pregunto, me responden, yo doy mi devolución, y eso hace que haya conexión. Ahora, si yo pregunto, me responden y yo nada, es como que ahí se corta. Entonces es muy te puedo importante, decir algo? ¿sí? ¿Sí? Falta un minuto. Sí, ya termina, ya se termina. Antes de que se corte, espero que les sea de utilidad, que les haya gustado, que puedan aplicar algo de todo esto. Muchas gracias. Aplíquenlo en su vida cotidiana, van a ver que es re interesante, es muy divertido a su vez, darse cuenta de que por ahí los problemitas comunicacionales tienen que ver con estas pequeñas cosas. Bueno, muchas gracias, Ana, por todo. Gracias, Ana. Muy buenas noches para todos. Gracias. Bendiciones, Chao, chicos. chao. Buenas Chao. noches. Gracias, Virginia, nos vemos. Fabi, ¿no hablaste?